Estamos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente. Hoy, lunes 6 de septiembre del 2021, para la Cátedra de Psicología Comunitaria, Social e Institucional. Soy la doctora Areta, soy la titular de la materia y vamos a empezar unos minutitos más tarde, pero bueno, es el tiempo que vamos a tomar agua, por decirlo de alguna manera. Ahí está la metáfora. Voy a buscar el vaso con el agua, justamente con la Coca-Cola, que me lo olvidé. Un minuto, no se vayan. Bueno, acá estamos, otra vez. Hoy vamos a comentar un gran texto de Freud de 1930 que se llama El malestar en la cultura. Bueno, lo primero que vamos a definir es cómo Freud define la cultura. Porque la cultura no se trata de el que es más fino, el que estudió o no estudió, sino que vamos a dar la definición de cultura que da Freud justamente en El malestar en la cultura. Dice, el término cultura designa la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. Lo voy a volver a decir porque es tan lindo. Cultura designa la suma de producciones e instituciones que distancian nuestra vida de humanos, ¿no? Nos diferencian de nuestros antecesores animales, y la cultura sirve a dos fines: proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. Esta es la dimensión de la cultura para Freud. Obviamente que hay muchas dimensiones, hay otras dimensiones que se pueden dar, culturales, antropológicas, filosóficas, obviamente, pero vamos a tomar esta de Freud, justamente para diferenciar la naturaleza justamente de lo que somos los seres humanos. Y justamente lo que diferencia el ámbito de los animales de lo que somos los seres humanos, habíamos planteado, es la dimensión del lenguaje, la dimensión de que hablamos. Entonces, ahí están hablando justamente la dimensión de cómo aparece esto que es la producción cultural. ¿Y qué es la cultura como institución, como lo que nos diferencia de los animales? Es la cuestión de que podemos hablar, entendernos y malentendernos, ¿sí? Digamos, el malentendido, con la dimensión del lapsus que hablábamos en la clase anterior, justamente lo que plantea es esto, que la dimensión de la cultura es la dimensión del lenguaje, es la dimensión de las producciones del lenguaje. Se conviertan estas justamente en actos, ¿sí? En actos sostenidos por la dimensión lingüística, como les he dicho, tenemos grandes receptores al lenguaje, estamos llenos de receptores al lenguaje, y eso, las palabras de los otros, hace que justamente contribuyamos nos agrupemos y justamente creamos instituciones, ideas, formas de ser, formas de comer, formas de reunirnos, que tienen que ver con eso, con la cultura. ¿Qué es la cultura? Es la forma de estar con los otros, la forma de la interacción entre los otros, entre cada uno de nosotros, que también cada uno somos nosotros, pero también somos el otro del otro, ¿sí? El otro de nuestro semejante. Bueno, entonces lo que va a estar en juego es esta dimensión del malestar en la cultura por Freud, ¿sí? ¿Qué implica el malestar en la cultura? Implica, dice Freud, hay tres fuentes de malestar. Malestar como lo opuesto a bienestar, ¿no? Los hombres y las mujeres y todos los que habitamos el lenguaje, ¿sí? Tenemos tres fuentes de malestar, dice Freud. Impresionante, porque esta es la diferencia entre cuando un texto no envejece y se convierte en un clásico, y justamente cuando aparece esta dimensión de lo que implica
habitar, constituirse en un clásico, digamos. Hay textos que envejecen y hay textos que se convierten en clásicos. Entonces, lo que va a estar presente es que hay 3 fuentes de malestar en la cultura. Las fuentes de malestar son nuestro propio cuerpo, y ustedes como médicos, como futuros médicos y médicas, lo tienen que saber, la fuerza de la naturaleza, dice Freud, y el vínculo con los otros. Miren qué impresionante manera de plantear esto que tiene absoluta vigencia. ¿Cuáles son las fuentes del malestar? El cuerpo, la naturaleza y los otros. ¿Qué implica la dimensión del cuerpo? Podemos estar mal con nuestro cuerpo. Ven que los hombres y las mujeres, todos los que habitamos el lenguaje, tenemos una relación mediatizada con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es solamente el cuerpo orgánico, es el cuerpo del que les hablé en la clase anterior, que es el cuerpo del goce, del lenguaje, del bienestar, de hacer cosas. Y hay una dimensión de estoy mirando las cuestiones operativas por ahí, después las transmiten por campus, ¿sí? No mientras que estoy dando la clase, porque miro el chat y ya les van a ir contestando las otras profesoras al chat cuando tienen que ver con cuestiones operativas. Volvamos al malestar en el cuerpo. Uno puede pensar desde medicina es el estar enfermo, pero ¿qué implica estar enfermo? No solo tener una enfermedad orgánica, implica que podemos estar muy disgustados por cómo somos, por la edad que tenemos, por el sexo que nos asignaron. Tiene que ver con la decrepitud, tiene que ver con el malestar. Fíjense todo lo que implica las redes sociales en relación al cuerpo, como les decía la semana pasada también Clelia Conde, justamente en el panel que tuvimos junto con Cecilia Gastiarena. La dimensión del cuerpo es una dimensión de malestar, porque por ahí el que tiene tal cuerpo quiere cambiarlo por otro, se compara con los ideales de las redes sociales, justamente ese malestar de las redes sociales en donde aparece siempre la figura como ideal, siempre aparece la cuestión, esto de... Así como Hollywood, dice Lucrecia Martel, que es una gran directora argentina, nos domesticó la percepción y nos domesticó la estética, las redes sociales ahora cumplen esa función. Entonces están determinados influencers que dicen cómo hay que ser, cómo no hay que hacer, cómo hay que presentarse, cómo no hay que presentarse. Eso genera mucho malestar en relación a cómo habitamos nuestro cuerpo. Miren lo que digo, habitamos el lenguaje y también habitamos nuestro cuerpo, que está hecho de estos discursos. Por ejemplo, las redes, la cuestión de los ideales, la cuestión de poder plantear cómo debe ser nuestro cuerpo. Vamos a retomarlo en un rato. El cuerpo también puede ser que haya malestar en cuanto a nuestra autoestima y conformidad de nuestro cuerpo. Sí, es así, sí. Autoestima es una palabra que tiene que ver bastante con la meritocracia, ¿no? Digamos que todos los que habitamos el lenguaje, los seres humanos, tenemos cierto trastorno en la estima. No es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Digo esto porque está tan sobrevalorado la autoestima, no sé qué, todo lo que empieza con auto, a mí me mueve a la duda, ¿no? Sí, pero a la dimensión de cómo ser como somos y no como los ideales sociales nos dicen que tenemos que ser, digamos. Si tenemos que ser altos, flacos, rubios, de ojos celestes y siempre jóvenes, por ejemplo, eso es marcar un malestar con el cuerpo, ¿sí? Exactamente, cierta conformidad y disconformidad. Bueno, la fuerza, dice Freud, 3 fuentes de malestar. El cuerpo, la dimensión de la superioridad de la naturaleza, piensen en las inundaciones, las sequías, la dimensión en donde la naturaleza es un real sobre el que el hombre no puede oponerse, pero fíjense cómo hoy, a partir de este texto es escrito en 1930, pero cómo a partir, digamos, de todo lo que hemos hecho en contra en contra de la naturaleza y hemos sido
ensuciando el mundo, esto lo ven en Hábitat, ¿no? Ven como ahí aparecen las 3 sociomédicas, ¿no? Las 3 sociomédicas tienen que ver con estos lugares: naturaleza, cuerpo, justamente, y relaciones con los otros, ¿no? Ven como ahí pueden plantear las 3 niveles de las sociomédicas también, nosotros vamos a tratar de justamente aportarles esto a partir de entender que somos sujetos sociales y sujetos también de nuestra historia. Por eso les dije que el síntoma es sexual y es social, ¿sí? Es singular y es social. Ven como sexual, social, singular y social. Y entonces ahí lo que pueden ver es la dimensión del hombre con la naturaleza, ¿no? Está relacionado con la búsqueda de la felicidad. Sí. Ahora vamos a ir un poquito, sí, está muy bien Ferdinand de Saussure, me sale, porque Ferdinand se llamaba Saussure también. Así que sí, habla de la búsqueda de la felicidad que tenemos los seres humanos. Entonces, en esa, Freud plantea la búsqueda de la felicidad y habla de un sentimiento oceánico. Entonces, volvemos a las fuentes del malestar en la cultura. Las fuentes del malestar en la cultura, la naturaleza, ahí tiene todo lo que desarrollar en Hábitat, ¿sí? El cuerpo, todo lo que les han enseñado las biomédicas también, lo que les enseñan en promoción de la salud, ¿no? De qué hacemos con nuestro cuerpo, y las relaciones con los otros, en donde tienen psicología comunitaria, social e institucional. Ahí ven la articulación que se puede dar entre el malestar en la cultura y justamente las sociomédicas. No sé si lo habrán pensado así, pero es una articulación que me parece muy pertinente. No, está muy bien, Ferdinand, está muy bien. Cada uno, justamente, la metáfora de, justamente, tomando la clase anterior, cómo uno se hace llamar por los chats tiene que ver con una cuestión metafórica. Entonces, cómo uno hace algo con su nombre tiene que ver con esto, tiene que ver con la capacidad metafórica de cada uno. Uno puede querer llamarse como lo inscribieron en el DNI o quiere poder llamarse de otra manera, y habitualmente los nombres de usuarios tienen que ver con eso. Entonces, esas fuentes de malestar, digamos, la naturaleza, el cuerpo y las relaciones con los otros, tienen que ver con algo que vamos a articular nuevamente con la cultura. Para que los seres humanos, ¿no? Los hombres, mujeres, todos los que habitamos el lenguaje, y podamos construir instituciones, podamos estar juntos. Y dijimos, la cultura tiene que ver con ciertas normas de socialización, con ciertas cuestiones que nos permiten armar cosas juntos y no solo en soledad, es, según Freud, porque hemos podido abandonar, hemos podido reprimir, como decía un estudiante antes, y retomamos, hemos podido reprimir 2 grandes pulsiones que son la pulsión agresiva y la pulsión sexual. Después hay gente que busca en Wikipedia, no está mal, cada uno lee lo que quiere, pero después esto lo ponen, para no escuchar toda la clase, lo ponen de otra manera en los exámenes, lo decimos como lo explica Freud, porque si no, los líos con Wikipedia son grandes, pero bueno, somos sujetos de esta época y también somos sujetos de Wikipedia. Hay que ver cómo uno lee cada cosa, ¿verdad? Bueno, entonces hay dime, ¿por qué? Porque si los seres humanos quisiéramos, desarrollásemos una sexualidad y tuviéramos relaciones sexuales con todos, imagínense con todos los que se quisiera, no se podrían armar lo que Levi Strauss planteó. Levi Strauss es el fundador justamente del estructuralismo, ¿sí? Hay un hermoso reportaje de Levi Strauss que yo lo vi en el canal Encuentro, en donde justamente el estructuralismo es un movimiento de los años 60, donde justamente se genera todo el movimiento de lingüística y todo el movimiento básicamente en Francia, ¿sí? Y luego en Estados Unidos, donde justamente se inscribe Lacan en relación a esto, al estructuralismo. Justamente Levi Strauss lo que también propone desde el estructuralismo es plantear ciertas leyes de parentesco en donde
podamos hacer dos tipos de relaciones, de alianza y cosanguíneos. Digamos, quiere decir que no podemos, digamos, hay como la ley de la interdicción del Edipo, justamente la interdicción del incesto, que es el Edipo, ahí es un lapsus, que es la interdicción del incesto, en donde, bueno, con quién podemos juntarnos, con quién con quién debemos no juntarnos. Bueno, esa dimensión de la interdicción del incesto tiene que ver con cierta normatización. Y entonces, justamente lo que aparece es que entonces los seres hablantes, los parletres, como dice Lacan, ¿no? Somos seres del lenguaje, parletres, ¿sí? Lo dice en francés, porque hablaba en francés, tiene que ver justamente con cómo nos reunimos, ¿sí? Entonces podemos, ahí les están poniendo justamente la dimensión, entonces los TOC son pulsiones. No, el TOC es algo que se popularizó a partir del DSM-4, que es un manual que construyeron los psiquiatras norteamericanos en relación a, creo yo, el uso de justamente patologizar todo y poder vender medicamentos. TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Para Freud no hay TOC, hay neurosis obsesiva, ¿sí? Entonces, lo que estamos planteando es esta dimensión de las fuentes de malestar. Estas fuentes de malestar que ya hemos nombrado, naturaleza, cuerpo y el vínculo con los otros, y qué pulsiones tienen que inhibirse para poder estar junto a los otros y construir las instituciones y los lugares que hacen a nuestra cultura. Una es la sexual, digamos, y justamente aparece la ley de la interdicción del Edipo, del incesto mediante el complejo de Edipo, y aparece la dimensión de la represión de la agresividad. Tomamos el caso que habíamos tomado en la clase anterior, hace unos minutos, en dimensión en donde hay algo del orden de donde el otro aparece a veces como un enemigo, entonces lo quemo, lo incendio, lo segrego, le digo planero, le digo, toda diferencia con el otro aparece como una cuestión de hostilidad. Entonces lo que justamente se reprime para que haya cultura es lo sexual, porque lo sexual se lleva a cabo mediante las leyes de interdicción y cada grupo social justamente plantea cómo tienen que darse estas uniones de alianza y cómo se regula la cosanguinidad, y de esta manera aparece la cultura. Entonces, la cultura, para que haya cultura, tiene que haber represión de estas dos pulsiones, la sexual y la agresiva. Ahora bien, si el hombre busca su felicidad, como decía antes la estudiante, ¿no? Hay alguien que dice, profe, no entendí bien cómo serían los otros. Bueno, que todavía no lo expliqué. Los otros son fuente de malestar porque el otro te demanda, Lara. El otro nos demanda, nos pide cosas, nos pide que seamos de una manera, de la otra. Nuestro vínculo con el otro es complejo, complicado, conflictivo, a veces feliz, pero justamente el centro del malestar es nuestro vínculo con los otros, porque nos cuesta mucho estar bien con los otros, ¿sí? Pueden considerar que la clase es corta, larga, sencilla, confusa, muy larga, muy corta, no explico del todo. Esa es la dimensión del otro. Pensá en todo lo que implica la educación. Mirá, Freud explica que hay tres acciones que son imposibles. Educar, justamente, digamos, educar implica de alguna manera controlar los impulsos del otro. Entonces, desde la educación de los esfínteres, que es básica, a cómo referirse al otro, todo eso tiene que ver con cierta presión que la dimensión de los otros hace sobre uno. La dimensión de la demanda del otro, la demanda de los otros, bien, de los pequeños otros que hablamos en la clase anterior, hace que tengamos malestar.
estoy cansado porque tengo que dar esta clase, estoy cansado porque tengo que tomar la clase, no la entiendo, ¿qué quiere? ¿Por qué me dice que vuelva a tal hora? Toda la cuestión de la legalidad, toda la cuestión de piensen aquel que es amenazado por otros, piensen en el bullying como un vínculo complicado con el otro, piensen en cómo aparece la dimensión de la presión de los otros en la familia, en las redes sociales, en el mundo. Entonces, aparece esta dimensión de lo que podríamos justamente plantear como algo que nos tensa, como algo que no sabemos cómo está, no es natural, digamos, no es que la vaca está con el toro y tienen terneritos y después van a estar juntos no sé cuánto tiempo, después se mueren y si el toro sale con otra vaca no hay ningún problema. No, nosotros tenemos qué dimensión es el amor, cómo se tiene que estar con el otro, cómo sería una pareja, cómo sería la cuestión de la fidelidad. Todo eso es nuestro vínculo con los otros. ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que llegar a tal hora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claro, ahí aparece la mirada del otro, exactamente. Ahí como lo dice Juli Riderelli, ahí está, la mirada del otro. Entonces, el otro es una gran fuente de malestar. Primero porque desde pequeños nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. No tenemos que tocar nuestro propio cuerpo. Aparece la interdicción de la masturbación. Tenemos que comer de determinada manera. Tenemos que bañarnos todos los días. ¿Ves cómo aparece esa? Y digo, desde eso hasta lo más placentero, que puede ser cómo reunirnos. ¿Por qué no nos podemos reunir cuando hay cuarentena? Porque toda esa dimensión con respecto a la ley tiene que ver con que hay dice Freud, no se logra regular del todo, no hay leyes que logren regular del todo el vínculo con los otros, ¿sí? Acá Constanza dice, ¿puede decir que esos vínculos están condicionados por las pautas que impone la sociedad? Claro, las pautas que impone la sociedad y las pautas que imponen la sociedad y lo social, lo comunitario y lo institucional, como vimos la semana pasada, ¿no? Entonces ustedes ven ahí cierto orden del malestar. ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? Claro, es la regulación que tienen justamente la dimensión con los otros, ¿sí? Entonces hay cierta cuestión que se plantea de este vínculo con los otros es complicado, ¿sí? No es sencillo. Fíjense que por ahí una indicación, como puede ser una indicación médica sencilla, genera un gran malestar. Entonces, Freud dice, bueno, los hombres se han reunido, hombres y mujeres, seres hablantes, se han reunido para evitar los males de la naturaleza. Por ejemplo, han aprendido a construir casas, han construido la cultura en relación a las ideas, al sobrevivir, al pensar, al operar sobre la naturaleza, ¿sí? Pero ¿qué les pasa una vez que están en la cultura? Una vez que han construido esa cultura en relación al poder estar de alguna manera reunidos, cuando digo reunidos y digo también segregados, porque como planteé en el panel, somos objetos, somos, digamos, objetos en el sentido filosófico, no somos objetos de las elecciones que hemos tomado en relación a por quienes hemos sido hospedados, acogidos, queridos, y también somos objeto somos producto de los objetos de las segregaciones de las cuales también fuimos. Entonces hay como justamente algo del orden en donde podríamos plantear creamos la cultura para encontrar la felicidad, creamos la cultura para poder ser felices. Freud habla de un sentimiento oceánico que tendría el hombre, que lo asocia, digamos, a un sentimiento religioso, a un sentimiento en donde hay más plenitud, un sentimiento de la búsqueda de la felicidad como fin de la vida, y sin embargo, dice, bueno, y una vez que buscamos la felicidad, y para eso construimos ciertas instituciones, por ejemplo, para divertirnos, ¿cómo puede ser que después tengamos malestar en la cultura? Si hay malestar en la naturaleza y nos tenemos que cubrir, digamos, migrar, entender que las producciones agrícolas tienen determinada
momento de ser cosechadas y los ríos suben y bajan y hay sequía. Si hemos tratado de influir en la naturaleza para crear la cultura, ¿no? Para dominar la naturaleza y crear la cultura, ¿cómo puede ser que tengamos en la cultura malestar? ¿No teníamos malestar en la naturaleza? ¿No estábamos desamparados ante la naturaleza, ante la naturaleza, digamos, por la prematurez que implica el ser humano, ¿no? Los seres humanos somos prematuros, aunque nacemos, o nazcamos, queda errado el verbo, digamos, a los 9 meses. ¿Por qué? No nos podemos mantener a nosotros mismos, no somos autosuficientes, por eso tampoco tenemos autoestima y dependemos de la mirada del otro. Entonces, en ese punto podemos decir, bueno, hemos creado la cultura para no tener el malestar en la naturaleza, y ahora tenemos malestar en la cultura. Sí, tenemos malestar en la cultura. Si antes había una forma de estar, digamos, planteados en relación a la dimensión de la naturaleza, estar desamparados en la naturaleza, y hemos creado la cultura, y se ha creado la cultura, ahora lo que aparece en 1930, lo que plantea Freud, es que hay un malestar en la cultura. Claro, acá DB dice, dejamos una jungla por otra. Freud, con respecto a eso, justamente lo que dice DB es que el hombre ha cambiado, el orden del hombre y las mujeres han cambiado la felicidad por la seguridad. Eso dice en el malestar en la cultura. Vos fíjate, en 1930 plantea eso. Hemos cambiado la jungla de la naturaleza por la jungla de la cultura. Está muy bien. No me quedó claro el malestar en la naturaleza. Jael, porque en la naturaleza, digamos, si nos largan, vos imaginate, nosotros en la naturaleza, ya es difícil pensar la naturaleza sin la influencia de la cultura, pero vos estás en un campamento que ya es un lugar acotado de la cultura y todo lo demás, y uno puede sentirse o se pierde en la montaña, en la naturaleza, y nos largan solos a la naturaleza, no sabemos ni prender fuego si no tenemos un encendedor. Entonces hay casi un malestar en la naturaleza que es la lucha por la supervivencia. Entonces no tenemos que salir a matar una vaca para comer, o si son veganos, no sé, no tenemos que ir a cultivar, sino que justamente si nos largasen, piensen todas las películas en donde aparecen los hombres y las mujeres perdidos en las montañas, en el campo, que ya están inscriptos en el orden de la cultura, pero la naturaleza, largarnos solos al lugar de la naturaleza, no es que somos tigres, yaguaretés o peces que sabemos qué hacer, porque justamente, conectado con la clase anterior, la pulsión no es un instinto, hemos perdido nuestra vida instintual, porque la pulsión depende de la cultura, es la expresión del lenguaje en el cuerpo. Entonces, como hemos perdido la dimensión del instinto, está muy bien la pregunta, no tenemos instintos para sobrevivir en la naturaleza como deberíamos hacer. No hay instinto de supervivencia, no tenemos ese instinto. Lo que Freud pone es que la pulsión no es el instinto por eso, porque la pulsión tiene que ver justamente con el lenguaje. Entonces somos sujetos del lenguaje y hemos perdido nuestros instintos. ¿Cambiaron qué cosa? Ay, no entiendo. A ver, la felicidad por la seguridad, ya se lo explicaron ustedes. Estamos adelantados, claro. Entonces, vamos a retomar esto, que me parece muy interesante, lo de la jungla y la pregunta que hacen, ¿qué desamparo habría en la naturaleza? Si tuviéramos instintos, andaríamos en la naturaleza, pero como somos sujetos del lenguaje, no andamos en la naturaleza, y hubo que muchos millones y millones de seres humanos tuvieron que atravesar, digamos, una enormidad de años, digamos, en el sentido de poder ver cómo se protegían de las lluvias, los cataclismos. ¿Por qué? Porque no tenemos instinto, no hay instinto de supervivencia. Los humanos no tenemos instinto de supervivencia, tenemos pulsiones. Y las pulsiones son estas que he hablado, las sexuales,
las hostiles, las gregarias, ¿entiende? Pero las pulsiones que Freud termina planteando, tiene dos teorías pulsionales. La primera es que hay pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación. Y la segunda teoría pulsional, que tiene que ver con la segunda tópica, reúne las sexuales y las de autoconservación en lo que son pulsiones de vida. Y aparece, con más allá del principio del placer, la gran pulsión, que es la pulsión de muerte. Entonces, ¿hemos perdido el instinto? No podemos sobrevivir en la naturaleza. Creo que eso queda claro, porque hemos perdido el instinto. No somos animales, ¿sí? Somos sujetos del lenguaje. Tengo que fijarme una cosa, un minutito, a ver, ustedes que son tan inteligentes, siguen, tengo que responder una cosita. Es un minuto. Entonces, ahí tendríamos justamente los planteos para justamente pensar estas cuestiones en relación a lo que a la jungla de la naturaleza. La jungla de la naturaleza implicaría la muerte orgánica, porque no tenemos instinto de supervivencia. Y la dimensión de nosotros en la cultura, en el lenguaje, implicaría el malestar, tener síntomas, tener malestar, estar con angustia, con inhibición, síntoma y angustia, no saber qué hacer, entender que estamos tironeados por una cosa y por la otra, ¿sí? Había una pregunta, cuando Freud plantea, hay tres prácticas, hay tres dimensiones que son imposibles para el hombre, y llama educar, y dice que son el educar, el gobernar y el psicoanalizar. Esos son los tres prácticas que aparecen como imposibles en su resolución, digamos, porque no se puede gobernar del todo bien, no se puede educar del todo y no se puede psicoanalizar. Aparecen como las dificultades que aparecen en esto. Lacan, a esos tres imposibles freudianos, le agrega un cuarto imposible, que es hacer desear. Lacan agrega un cuarto imposible, que es hacer desear. Entonces, veníamos de la pérdida de la dimensión de justamente estar rotos, de estar perdidos en la naturaleza por la pérdida del instinto. La pérdida del instinto hace que en la naturaleza seamos seres totalmente vulnerables porque no tenemos inscripto en el cuerpo qué hacer para sobrevivir. Lo que aparece es el lenguaje, y habíamos dicho tenemos receptores al lenguaje, pero no tenemos receptores, no sabemos nadar como los pececitos. El caballo nace de la yegua y se pone de pie a los 10 minutos de nacer. Nosotros tardamos un año en poder ponernos de pie. Eso sí nos cuidaron, porque si no nos cuidaron, nos morimos. Entonces, ese es la terrible justamente desamparo que aparece en la dimensión de el desamparo ante la naturaleza, es porque no tenemos instintos. Y el malestar en la cultura es porque hemos reprimido las pulsiones, no los instintos, las pulsiones, ¿sí? Entonces ven que ahí aparece un cierto, y uno dice, bueno, ¿cómo hace uno? Bueno, la búsqueda de la felicidad, que para Freud es amar y trabajar, ¿no? Amar y trabajar son lo que propone Freud. Estamos adelantados en conocimiento y tecnología, donde buscamos seguridad. Sin embargo, estamos inseguros, inmersos en la cultura, en la relación con el otro, exactamente. Y somos seres sociales a raíz de que somos seres del lenguaje, en esta jungla del otro también sería importante, ¿no? Por supuesto, eso lo dice Rosario Díaz. Muy bien, muy bien. Entonces, hay cierta dimensión de esto, ¿no? La naturaleza nos atribula con terremotos, con sequías, con, estar a la intemperie, uno podría decir. Y en los seres humanos no tienen instintos, como no tenemos instintos, no sabemos cuidarnos cada uno y necesitamos el vínculo con el otro. Ahí aparece la dimensión del pequeño otro, que es también la madre o el padre o la función preventiva. Cuando hablamos, ustedes lo saben por las otras sociomédicas, hablamos de estados más paternalistas, estados justamente la dimensión de lo que es el Estado y el mercado, cómo nos pueden cuidar, cómo nos pueden proteger, ¿se entiende? Cómo podemos estar
de alguna manera, juntos, ¿se entiende? Y eso es porque nos protegen, si no moriríamos. Moriríamos, en la naturaleza moriríamos, ¿sí? Bueno, dice Freud, bueno, estas tres tenemos ese sentimiento de buscar la felicidad, ese sentimiento oceánico de sentirnos completos, buscamos el amor, y por ahí, ¿por qué fulano o fulana no me quiere? ¿Por qué? Buscamos la felicidad, ¿sí? Y en esa búsqueda de la felicidad nos encontramos, ¿no? Él dice, los seres humanos en la cultura, estos seres de la cultura, que somos seres del lenguaje, porque hemos perdido el instinto, porque hemos perdido el instinto de la naturaleza, lo hemos perdido. Lo pueden ver también cuando vayan a ver Sana, pero también en Arte. Hay reflejos que perdemos. Nosotros nacemos con ciertos reflejos. Si ustedes toman el Babinski, saben que tenemos reflejo de Moro, esos son reflejos habituales en el recién nacido. Pero si esos reflejos perduran, hay una patología. Quiere decir que hasta en la clínica neurológica ustedes pueden ver cómo nos vamos haciendo cada vez más sujetos del discurso, del lenguaje, y menos sujetos de nuestra neurología. Entonces uno puede decir, bueno, una persona tenía tal tendencia genética a hacer tal cosa, pero la epigenética no es la genética, porque hay un deseo de esa persona de transformarse en otra. Bueno, ahí ven esa lucha entre organismo, digamos, y sujeto social, y sujeto del discurso. Entonces Freud explica que hay tres grandes paliativos, él los llama lenitivos, ¿sí? Tres grandes lenitivos que ha encontrado el hombre para salvarse del malestar en la cultura. Uno son justamente los tóxicos, ¿no? Digamos, la dimensión de lo que sería, en la época de Freud ya había, digamos, estaban los fumaderos de opio, todo lo demás, entonces lo que aparece es cuáles son los grandes lenitivos, cómo se trata de curar el hombre el malestar en la cultura, acudiendo a estrés lenitivos. Uno serían los tóxicos, entonces sería un poco, para decirlo así sencillamente, de alguna manera las drogas, ¿sí? Los fumaderos de opio, la cocaína, la marihuana, digamos, todo lo que tiene que ver drogas legales e ilegales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí aparece cierta búsqueda de esa tranquilización de la inquietud, de la angustia, de la angustia que nos acontece en la cultura. Y ese precio que pagamos por estar juntos y que se puede encontrar esa, podemos decir, solución, lenitivo, forma antiinflamatoria de estar en la cultura. Pero lo digo entre comillas, justamente. Entonces ahí aparece esta primera cuestión. Lo otro es las grandes distracciones. Entonces, en grandes distracciones, les quiero decir que Freud lo escribe en 1930, pone la ciencia y el arte. Nosotros podemos pensar que esta forma, esta solución parcial o no del todo total que encontramos los seres humanos en el malestar en la cultura, lo podemos pensar como las distracciones actuales. Piensen en los viajes, en los jueguitos, en las redes, la dimensión de cómo todavía a los chicos les cuesta mucho, a los niños y a los jóvenes, a ustedes, les cuesta mucho salir de la dimensión, los padres dicen, no, juega todo el tiempo a los jueguitos en lugar de estudiar. ¿Ven cómo ahí la potente distracción que implica las pantallas, que implica lo que justamente planteamos en el panel anterior como el lenguaje, como las pantallas, porque somos tan seres del lenguaje y tan poco del instinto, que ustedes piensen justamente que el lenguaje también está en las pantallas. Yo les estoy hablando a ustedes por YouTube porque hay todo un lenguaje que no es solo el hablar, emitir palabra, sino que hay un lenguaje cibernético que nos permite estar en cierto contacto. También a cierta distancia, pero en cierto contacto. Entonces somos seres del lenguaje, no solo porque hablamos, los poetas dicen cosas más o menos lindas, que nos conmueven, que nos llevan a la metáfora y al pensamiento, sino que somos también seres del lenguaje de las redes, de la inteligencia artificial. Entonces, piensen eso también como estos seres del lenguaje. Entonces, ¿qué lenitivos? Las grandes drogas, las potentes distracciones, esto es lo que plantea Freud
con respecto a esto que lo vamos a ampliar, y lo que plantea es formaciones sintomáticas, que es la formación de síntomas, que es lo que le expliqué en la clase anterior. Digamos, ¿qué hacemos con la sexualidad? La expresamos genitalmente con otros, como dijo la candidata, ¿no? Garchamos, no garchamos, cogemos, no cogemos, tenemos relaciones sexuales con el otro. Eso sería una forma directa de expresar la sexualidad, pero la sexualidad también se expresa mediante los síntomas. Entonces, hay cierta dimensión del síntoma que es una formación sustitutiva. Entonces, estas tres formas en donde el malestar en la cultura, si la fuente del malestar en la cultura son la naturaleza, el cuerpo y los otros, estos limitivos, estas formas de zafar del malestar en la cultura son justamente todo lo que tiene que ver con lo tóxico, ¿se entiende? La cuestión química, lo que sería toda la dimensión de lo que se podría implicar las adicciones, ¿se entiende? Las sustancias, digamos, que calman sustancias legales e ilegales, las potentes distracciones, piensen en los jueguitos, piensen en cómo hay como una descarga en relación a eso, y justamente las formaciones sintomáticas, los síntomas. ¿Sí? Los síntomas son una manera, ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿El síntoma no es sentirse mal? Sí, es una manera de sentirse mal, pero también es una manera de sentirse menos mal, porque nos zafamos un poquito de la angustia. A ver, voy un poquito al chat. Hace poco leí sobre somos seres sociales a raíz de que somos seres de lenguaje. Bien, eso lo dice Rosario. Después Daniela Moral. Hace poco leí sobre la exterogestación, que se trata justamente de que no sobreviviríamos como sí lo hacen los animales. Claro, Daniela, eso Lacan lo llama prematuración, justamente en donde nacemos, pero nacemos dependientes del otro. Sí, somos dependientes del otro, porque no tenemos instintos. Sí. Puedes, Ale Ela, puede ser que seamos seres que creemos que todo es insuficiente, es decir, que cada vez que tengamos algo que queríamos, siempre vamos a buscar a tener otra cosa. Claro, sí, eso sería el deseo como insatisfecho, digamos. Hay algo que del todo no nos calma. Justamente, Ela, lo que plantea Freud es que hay una búsqueda justamente de ese estado oceánico de felicidad, que buscan los seres humanos sería la felicidad total. Y acá lo que hay que bancarse es lo que hay, digamos. Cómo encontrar la felicidad en relación a que hemos perdido el instinto de la primera jungla y ahora nos tenemos que ver, hemos perdido el instinto donde no podríamos sobrevivir en la jungla de la naturaleza y nos vemos en el malestar en la cultura, ¿sí? Serían los somos del tiempo que dijo en otra clase, claro, no me acordaba que había dicho somos del tiempo, pero sí, exactamente. Y cómo poder pensar que queremos ser amos del tiempo, porque el tiempo es algo que pasa. ¿Dónde usted estudió el psicoanálisis? O si se tiene que ser psiquiatra para especializarse. Está muy bien la pregunta, Martina. Yo estudié medicina en la UBA. Yo tengo 64 años. Me recibí en 1980. No habían nacido por ahí los padres de ustedes. Me recibí en la UBA de médica y desde que tengo 16 años leo a Freud, así que son más de 50, casi 50 años leyendo a Freud, porque en el secundario justamente cayó en mis manos las lecciones de introducción al psicoanálisis y me empecé a analizar. Para ser psicoanalista lo que hay que hacer es leer textos de Freud, Lacan, estar con otros psicoanalistas, estudiar psicoanálisis y básicamente psicoanalizarse. El psicoanálisis es lo que forma al analista. Yo estudié psicoanálisis con mis profesores, soy psiquiatra, pero estudié psicoanálisis con los que fueron mis maestros en psicoanálisis. Francisco González Cobreros, Anabel Salafia, Norberto Ferreira, muchos fueron Delia Elber, muchos fueron mis maestros en psicoanálisis, la doctora Galén Mar del Plata, que me permitieron, la doctora Galén fue una de las primeras feministas de Mar del Plata, cuando yo llegué hace 30 y pico de años en Mar del Plata, ella también fue una de mis maestras, pero el psicoanálisis justamente se forma en las instituciones psicoanalíticas porque justamente es una disciplina, una práctica que tiene que ver con la extraterritorialidad con respecto a la medicina, así lo llama Lacan, ¿sí? Volvamos al malestar en la cultura, pero gracias por preguntarme, Martina. Bueno, en este punto, y no es necesario ser médico para practicar el psicoanálisis.
mis colegas del psicoanálisis pueden ser psicólogos y pueden tener también haber atravesado otras disciplinas. El malestar se puede interpretar como una forma de evasión de la realidad humana y la incertidumbre del destino como especie. Bueno, Víctor González, me parece que el malestar es justamente que no es una evasión. El malestar es que justamente uno no puede evadirse, ¿no? Que no puede evadirse de entender que uno es finito, como digo yo, la vida es finita y corta. Entonces, justamente el malestar tiene que ver con cómo nos hacemos amar, cómo nos toleramos, cómo no nos toleramos. Entonces, hay esa cuestión que tiene que ver con justamente plantear que no podemos evadirnos de ciertas cuestiones que nos aparecen como reales, ¿entiende? Cuando Freud habla en el malestar en la cultura, habla de los ideales. Freud habla de los ideales de la belleza, el orden y la limpieza, que bueno, que está muy presente. ¿Vieron esos? Hay por Instagram, hay una señora, no me acuerdo cómo se llama, debe haber gente que sí, esa ordeno mi casa, no la japonesa, la otra, la que es versión argentina. Entonces sale con una casa maravillosa y dice, bueno, para hacer tal cosa tienen que guardar la ropa así, tienen que hacer así, tienen que hacer así. Yo la veo a veces, cómo ordenar los placares, no sé, bueno, que después uno siempre los tiene desordenados, pero hay métodos, la gente muestra métodos de no sea tan infeliz en la cultura, no tenga tanto malestar en la cultura, trate de hacer algo. La ideología es una postura de cómo estar, feliz o infeliz. Uno puede decir, ay, nena, no te preocupes tanto por los otros, no importa. Si vos tenés cosas, vos estás en tu casa, estás bien, no te preocupes. Bueno, ahí aparece justamente la idea de que somos quienes somos gracias a cada uno de nosotros. Y eso es mentira. Somos quienes somos o podemos estar en la facultad pública porque hay gente que pensó en nosotros y no porque a nosotros se nos ocurrió fundar por ejemplo, la universidad pública. El malestar se puede interpretar como una forma, no sé, hay unos comentarios entre ustedes que por supuesto pueden hacer, pero no entendí. Son chistes entre ustedes que pueden hacer en el chat, pero yo no los capto porque no estoy tan pendiente de eso. Bueno, la limpieza, ustedes piensen, ¿no? La belleza, el orden y la limpieza. Piensen en las redes. ¿Qué nos dan? Forma de ser bellos, forma de estar limpios, no sé si se entiende, y un orden, ¿no? Entonces vienen después los poetas y dicen, bueno, no vas a creer, jetón, que vas a ser feliz solamente porque cumplas todas estas órdenes, ¿no? Entonces viene alguien a decirnos algo con respecto a esto. Bueno, ¿cuánto debo cumplir y cuánto no debo cumplir con las leyes que me otorgan para no tener menos malestar en la cultura? Entonces, ahí lo que plantea Freud en relación las relaciones sociales, justamente piensen que el lazo social planteado por Lacan tiene que ver con esto, como somos seres del discurso del psicoanálisis, no es, verán claramente, no plantea un sujeto de lo individual, todo lo contrario, plantea un sujeto social. No es como esa, Marie Kondo es la japonesa. Hay una chica de Argentina que tiene ese nombre como, es otra, no me acuerdo cómo se llama la señora esa que indica, es como si fuera una señora parecida a las trillizas de oro que implica cómo uno tiene que ser feliz. Sobre todo está dedicado a las mujeres, cómo tenemos que hacer para tener limpio el lavadero, cómo tenemos que hacer para tal cosa, la otra. Porque ustedes lo que tienen que entender, y en esto tienen necesariamente que avivarse, es que uno puede estar en contra de los discursos hegemónicos, en contra del patriarcado, en contra de esto y el otro, pero por otro lado, tenemos versiones modernas de lo mismo. Entonces, justamente, si tenemos tres fuentes de malestar, que es la dimensión de la naturaleza, el propio cuerpo, entonces todo el tiempo, cómo hacer gimnasia para estar bien, cómo comer bien para vivir 105 años, no sé cuánto vamos a vivir, yo 105 seguro que no, pero 105 años, ven cómo aparecen nuevas formas de regulación de los otros, ese lugar de goce, ese lugar de felicidad que encontramos en el otro, pero también esa fuente tremenda de malestar que implica que el otro no me entiende, que el otro no me quiere, que el otro no quiere estar conmigo. ¿Se entiende? Bueno, después están todas las, digamos, cuestiones
en relación a todas las cuestiones, terapias alternativas. Vieron que hay gente que, bueno, que hace terapias alternativas y que habla todo lo New Age, que tiene que ver justamente con poder ser feliz y estar en esa concordancia, esa armonía con uno mismo. Bueno, luego, entonces teníamos esta antítesis que podemos ver justamente entre cultura y sexualidad, dice Freud, ¿no? Entonces, justamente lo que aparece es esta cuestión en el malestar de las personas que aparecen como estructuras neuróticas. La estructura neurótica es la normal. ¿Qué expresa la neurosis? ¿Qué es la neurosis? Es esa tensión entre lo sexual y lo social, entre lo que queremos y debemos hacer. Las neurosis pueden estar más estabilizadas, pueden estar psicoanalizadas, rectificadas, o las neurosis pueden estar justamente muy sintomatizadas. Y aparece lo que hablábamos en la otra clase, ¿sí? En el sentido de poder estar muy fóbicos, muy histéricos o muy obsesivos, ¿sí? Entonces, justamente esta es la dimensión que aparece entre lo social y lo sexual. Aparece la dimensión de la neurosis. El malestar por no parecerse a todo lo que dicen que tenés que ser para que se haga, claro, para ser feliz. Está muy bien esto que plantea Constanza Di Marco, exactamente. Y el malestar, claro, el malestar por no ser el ideal, por no cumplir las reglas del ideal. Entonces, salimos de la jungla, de la naturaleza, porque no teníamos instintos y no hubiésemos sobrevivido, y ahora lo que aparece es cierta dimensión de esto. Justamente, esto es la presencia del super yo sobre el yo. Quiero poner este último concepto en funcionamiento, que es un concepto de Lacan. Hasta acá lo vimos a Freud, ¿sí? Freud, el malestar en la cultura, las fuentes del malestar, la constitución de la cultura, cómo aparecen ciertos lenitivos hacia ese malestar. Lacan lo que dice es que el malestar contemporáneo tiene que ver con una dimensión del superyo. Si yo les digo el superyo, ¿qué es? Es la identificación a la figura paterna, a la figura de la ley. El superyo es esa instancia descrita por Freud en la segunda tópica que justamente para Freud, instala el sujeto de la polis, ¿sí? Porque justamente lo que deja es, justamente le da cierta normatización, saber con quién puede tener relaciones y con quién no puede tener relaciones. Le regula su lugar en la polis. Para Lacan, el superyo contemporáneo actual del neoliberalismo, del liberalismo, manda a gozar. Fíjense qué interesante esto para pensar el malestar en la cultura. Porque nosotros creemos, por intuitivamente, ¿no?, que el superyo es lo que nos va a prohibir. Entonces, no tenés que hacer tal cosa porque el superyo te lo prohíbe. Sin embargo, lo que Lacan descubre maravillosamente, leyendo a Freud, y bueno, con su enorme cabeza, es que el superyo nos manda a gozar. Entonces, anda y reventate. Encontrar la felicidad en el reviente. Pero el tema es que no se puede sustraer de ese mandato a gozar del superyo. Entonces hay que encontrar, los seres hablantes constantemente estamos tomados por el superyo en el punto de que la exigencia es exigencia de goce. Fíjense qué interesante. Ay, sé feliz, tenés que pasarla bien. Ay, pero ¿por qué? Uno puede decir, yo siempre digo, por ahí uno es más feliz yendo, un fin de semana a Miramar que yendo 15 días a París, porque en París se siente un desgraciado y en Miramar lo pasó contento porque pudo charlar con alguien o estar con alguien bien, digamos. El superyo es algo que es la instancia que según Lacan manda a gozar en esta sociedad, justamente en esta sociedad contemporánea, en esta sociedad de las libertades. Libertades las pelotas, porque miren que los que sostienen las libertades justamente lo único que nos dicen es piensen como nosotros. ¿Cuánto tenemos del yo y del super yo? Del malestar, pero
Se ríe una, pareciera todo lo que dicen que tenés que ser para ser, claro, ser feliz, Constanza, dice Marco, totalmente. Tenemos que ser felices, muy felices. ¿Cómo estás? Como dice una conocida mía, bien, muy bien. Y yo pienso, ¿de qué está tan bien? ¿Cómo puede ser que esté tan bien? Porque vieron, uno ve lo que pasa no solo en Afganistán, lo que pasa en Argentina, lo que, digamos, ciertos sectores que, digamos, no quieren vacunarse, ven la lucha entre lo que aparece entre las posiciones ante un Estado más benefactor y la supuesta libertad de mercado. Entonces, ¿quién no dirige el mercado o el Estado? Digamos, uno cómo puede estar muy bien, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Acá estamos para enseñarles a ser felices. De ninguna manera. Lo que aparece es cierta tensión con respecto a eso. Bueno, después ahí también a la noche, cuando tiene uno insomnio, puede escuchar a la gente que le dice el uno mismo, yo qué sé, el cerebro, que uno tiene que hacer no sé qué cosa, respirar profundo, no sé qué tiene que hacer. Y son ahí viene otra vez el puto prefijo auto, ¿no? Autoayuda. Nadie puede autoayudarse. O ayudamos o nos ayudan. Y ayudamos y nos ayudan. Nadie puede autoayudarse. Los grupos de autoayuda tienen ese nombre, pero es en relación a otros. Es, pasé por esa experiencia, puedo hablar de esa experiencia. Bueno, puedo transmitirles a otros. Pero la dimensión del super yo es gozarse, linda, tenés que ser como si ves Instagram, bueno, tenés que ser como la de Instagram, tenés que hacer tal cosa, y si sos bueno, tenés que tener tal auto y tenés que tener tal... Esa es la dimensión del super yo que manda justamente al goce, y eso termina generando un enorme malestar en la cultura. A ver, ¿cuántas tenemos del yo y cuánto tenemos de yo y de super yo? Bueno, no es cuantitativo, no puedo decirte cuánto hay de glucemia, no es como la glucemia, insulina y el índice OMA, o cuánto tenemos de adrenalina, dopamina, no te puedo decir cuánto tenemos de yo y de super yo. Lo que te puedo decir es que el yo y el super yo son ideas freudianas que hablan de este conflicto entre cierto criterio de realidad y andar en el mundo, que es el yo, que a veces también jode, y el super yo como esta dimensión que ataca al yo, y cuando lo ataca mucho termina construyendo una melancolía. Para mí es una guerra, dice, una guerra entre el yo y el super yo. Bueno, no lo vamos a simplificar tanto. Lo que sí podemos decir es que esta dimensión estos son mis viejos libros de Freud, ¿sí? Pero siempre actuales libros de Freud. Entonces, lo que podemos justamente decir es que hay una dimensión del malestar en la cultura que tiene que ver con esto. Y estas son ciertas cuestiones, digamos, que aparecen como los ideales, ¿no? Los ideales que nos llevan a avasallar al otro, a atropellar al otro, a incendiar al otro. ¿Por qué? Porque molesta. ¿Por qué molesta? Bueno, esto es lo que las sociomédicas quieren hacerles pensar a ustedes. Digamos, interrogar esto, problematizar esto con el hábitat, con la educación y el desarrollo por la salud y por comunitario, social e institucional. Pensar a los seres humanos en la dimensión de la naturaleza, en los seres humanos en dimensión al cuerpo y en la dimensión de los seres humanos con respecto a los otros. Todo lo que vayamos a dar, todo lo que hemos dado y todo lo que estamos dando y vamos a dar tiene que ver justamente con la dimensión de cómo nos llevamos con los seres humanos y cómo nos entendemos y mal entendemos nosotros. Bueno, ¿hay alguna pregunta más de este comentario sobre el malestar en la pregunta? A ver, el lapsus, el malestar en la cultura. Las profesoras quieren decirme algo, me lo dicen por el chat, si no, ¿sí? Por acá. ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Quieren que explique algo más de lo que hemos dicho? Profe, una consulta de la clase anterior. Sí, decime, Martina, pregúntame. No me quedó claro lo de desplazar. Vos sos la del desplazamiento. Desplazamiento, metonimia, es cuando, a ver, es un proceso mediante el cual, por ejemplo, en el sueño, sueño con el soporte del teléfono. Entonces,
pero en el soporte puedo pensar soporte y al lado justamente tener algo que sea un marcador. La metonimia es la figura de la retórica que actúa por contigüidad. Una cosa está al lado de la otra, pero no tiene nada que ver. Por ejemplo, justamente, bueno, Candela Tejón, una cosa es pensar clínica del mar, ¿me entendés? Y pensar que es porque está en Mar del Plata, y otro es pensar clínica del mar porque justamente atiende el oso, no sé, o lobos marinos o peces o yo qué sé. Entonces la metonimia es la dimensión en donde una cosa está al lado de la otra, no por sus características propias, sino por cómo se le parece en la forma, en el tamaño, en la forma, en el tamaño o en la dimensión homofónica, ¿me entendés? Entonces, por eso, por ahí uno puede pensar, tener un sueño como dimensión del inconsciente, justamente que ahí esté jugado, por eso te expliqué lo de Signorelli y Botticelli, ¿sí? Mi mamá me llama por el nombre de la... Valeria Soria dice, a mí mi mamá me llaman por el nombre de la perra. Bueno, podemos decir que a la perra la quiere como una hija, no quiere decir otra cosa necesariamente, pero hay una dimensión de que a uno los afectos a veces se le juntan y a veces se le confunden. Está muy bien. Bueno, pero son lapsus. Las mascotas son otros. Eh, bueno, eh, vamos a dejar acá. Espero que les haya servido este comentario sobre el malestar en la cultura. Les mando un saludo cordial y nos vemos a las 9 de la mañana el próximo lunes, donde vamos a hablar de la medicina como práctica. Chau, que les vaya muy bien. Chau, chau.